¿Sabías que cada vez es más difícil ser ilustrador digital? Con todos los cambios que se están generando constantemente en la actualidad y aún más si estás solo, no cierres esta página y mira el video hasta el final para poder ver el proceso de esta ilustración, que sé que vas a aprender sobre los diferentes procesos del concept art para animación y videojuegos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Nook Academy, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son las claves tonales. Más que todo, como hablar de cómo jugamos a la hora de hacer un bodegón con diferentes tipos de valores. ¿Listo? Entonces esto es un ejercicio que pues dejo a la gran mayoría de estudiantes, no solamente de Nook Academy, sino en otras instituciones. Y el objetivo es como entender un poquito como la dinámica, cómo funciona, cómo nos desenvolvemos en el tema. Entonces, arrancamos. Lo primero es como entender, y es que el volumen nos ayuda a dar la sensación de tridimensionalidad, ya que pues es un objeto, ¿sí? O sea, que este tipo de volumen está dentro de un espacio bidimensional, y lo que hacemos nosotros es pasarlo a un plano tridimensional. Y por eso acá tenemos todo lo que es la forma, la profundidad, ¿sí? El alto, el ancho, etcétera. Entonces, siempre hay que partir del hecho, bajarlo acá, vamos a hacerlo teniendo en cuenta como un plano cartesiano, donde tenemos el alto, el ancho y la profundidad. Entonces la profundidad básicamente es cuando pasamos de izquierda, o sea, es decir, de acá hacia atrás. Esto es lo que se mide el ancho, y acá z, que sería como la altura. Entonces, estas coordenadas como x, y, en algunas partes cambia, pero pues vamos a lo mismo, tiene esos conceptos tan fundamentales para trabajar el volumen. Entonces, básicamente cuando ustedes hacen un cubo, ¿cierto? Que lo hacen de esta manera, es revisar esos parámetros, ¿no? Entonces, profundidad sería esto. Aquí tenemos lo que sería el ancho, y lo de arriba sería la altura. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Si entendemos este concepto de que el volumen se genera por los diferentes tipos de planos, poco a poco nos vamos aproximando a la creación de un volumen. Y eso es lo que la mayoría, o cuando uno inicia, es lo primero que uno se equivoca, ¿no? Como tratar de entender cómo le damos esta tridimensionalidad partiendo desde el alto, el ancho, etcétera. Y bueno, aquí tenemos la esfera, y fíjense que en la esfera tenemos lo que es la dirección de luz, que proviene desde acá, que es como el sol, ¿cierto? Luego de eso tenemos acá lo que sería, a mi juicio, el brillo. Tenemos acá ya la luz directa que golpea toda esta zona. Acá tenemos medios tonos. Tenemos acá sombra propia. También la denomino como lo que se llama penumbra. Tenemos una luz reflejada. ¿Por qué reflejada? Porque cuando ustedes tienen un solecito, ¿listo? Y acá tenemos una pelotica, básicamente
pasa por acá, llega al suelo y rebota. Lo mismo pasa acá. Traspasa la luz, rebota acá y vuelve y rebota en esta zona. Y tenemos sombra proyectada, que básicamente es como hablar de la oclusión, que la oclusión básicamente es donde los dos objetos se tocan, se genera una sombra y esto da peso y realismo. Entonces aquí tenemos lo que yo denomino sombra de contacto. Entonces esto que vemos acá es lo que tiene oclusión. Entonces en la mayoría de trabajos que se hacen diario, de personajes, fondos, props, etcétera, la oclusión es algo que hay que tener presente, porque a veces uno hace un diseño, tengo los personajes donde los brazos están pegados al cuerpo, entonces hay que hacerle como esa sombra, lo que estamos llamando oclusión. También como los bordes. Los bordes básicamente es lo que nosotros definimos acá alrededor de este volumen. Entonces puede ser bordes duros o bordes suaves, ¿sí? Entonces los bordes duros se marca, se ve mucho más interesante el acabado, se puede separar de otros objetos. En cambio el que es difuminado nos puede dar un poquito más de realismo, pero también tienden a confundirse, ¿sí? Porque a veces uno no puede separar una cosa con la otra porque no hay un borde marcado. Normalmente en estas actividades se trabaja con formas primitivas, y cuando trabajamos con formas primitivas básicamente es trabajar con el círculo, que es la esfera. ¿Listo? La esfera. Tenemos aquí al ladito lo que sería, un segundito por acá, lo que sería el cubo, ¿cierto? El cubo. Tenemos otro que sería el cilindro. Cilindro. Y tenemos el cono, que es un poco más tridimensional. Entonces, estos son como los elementos más esenciales para empezar a crear un bodegón. No el bodegón de frutas y verduras y todo eso. No, ¿por qué? Porque es un poco más difícil. Entonces uno parte desde acá, parte del hecho de que hay que empezar a trabajar la tridimensionalidad jugando con la luz y la sombra. No hay un negro absoluto y tampoco hay una luz absoluta, ¿sí? Entonces normalmente el negro es la ausencia de luz y el brillo pues no es un brillo totalmente súper blanco. ¿Por qué? Hay que evitar trabajar el exceso de blanco y el exceso de negro. Eso ensucia mucho las cosas y se ven un poco irreales, porque a veces uno hace un personaje, le mete un brillo, mejor dicho, del 0% y uno cree que eso se ve bien. No. Y eso sucede con el cuerpo humano. Cuando ustedes dibujan anatomía, tienen un modelo básicamente en vivo y en directo, en exclusiva. Lo que hay que entender es que la luz llega más o menos, podríamos decir como a un 3-4%. Si yo ilumino, pongo el ejemplo con el celular, la linterna, si yo ilumino, me perdonarán ahí, este tipo de brillo, ahí sí podríamos generar un brillo total de blanco. ¿Por qué? Porque está totalmente cerca al objeto. Mientras tanto, es un poquito más bajito. ¿Listo? Tenemos lo que es la perspectiva también en este tipo de cosas. Entonces, el volumen, como lo había mencionado anteriormente, existe dentro de un espacio, ¿cierto? Y las líneas y tamaños cambian con la distancia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si yo tengo elementos acá en perspectiva, fíjense que acá tenemos una perspectiva, tenemos acá una visión, y la esfera se puede ubicar acá. ¿Listo? Y a partir de eso, nuestro rol es empezar a trabajar luz y sombra. No quiero ser muy técnico, pero cuando uno empieza a hacer este tipo de ejercicios, a veces yo no los he visto por internet.
ni siquiera en el canal, en YouTube en general. No he visto, ¿por qué? Porque la gente no le gusta hacer esto, ¿sí? Piensa, o sea, cuando uno trabaja, lo primero que hacen es lanzarse de una vez a hacer cosas muy complicadas, ¿sí? Muy complicadas. Un cuerpo humano, un animal, un paisaje, pero no parten desde el fundamento, porque el fundamento es lo que nos permite poder aterrizarlo de la mejor manera. Nos permite que si yo tengo buen conocimiento de luz y sombra y domino el volumen, el concepto del volumen, puedo hacer props, escenarios, lo que yo quiera. Como dicen por ahí vulgarmente, lo que uno se le da la gana. Entonces a veces cuando uno ve los trabajos y uno ve que como que se ven muy 2D, es porque no define muy bien este fundamento. Y esto hace parte de los fundamentos de diseño. Entonces cuando empezamos a resolver, a definir y empezamos a darnos cuenta que es tan importante trabajarlo, pues va a ser fácil el resto. Bueno, entonces cuando ya subimos de nivel, ¿sí? Ya subimos de nivel, va a ser otra capita, empezamos nosotros a hacer ya lo que es una manzana, ¿cierto? Empezamos a hacer, por ejemplo, una caja, empezamos ya a trabajar una botella. Y ahí es donde entra lo que es el bodegón que vemos en los cuadros de arte, en las pinturas. Entonces que las uvas pasas, que las uvas normales, que la botellita, el vino, frutas y verduras, ¿sí? Pero antes de eso hay que dominar este. Y si uno no domina eso va a ser muy difícil hacer el resto. Entonces dentro del proceso hay ciertos errores que uno tiene que empezar a trabajar y lo voy a mostrar aquí a continuación. Regálame un segundito, por favor. Algo que hice hace poquito y lo quiero presentar acá. Entonces aquí tenemos cosas que pues yo hago acá en el programa de Concept, que lo explico, y es lo siguiente. Nosotros cometemos ciertos errores. Por ejemplo, el primero es que nosotros no definimos desde un inicio cuál va a ser la iluminación. Entonces, ¿qué pasa? No sé qué es lo que estoy haciendo. No le estoy dando una proyección. Es decir, una proyección lumínica hacia los objetos como tal. Muchas veces también se usa solamente el negro, ¿sí? Entonces a veces se ve muy sucio y hay que evitar ese tipo de errores porque hay que analizar que lo que trabajamos, ¿cierto? No es 100% negro, ¿sí? Normalmente en los bodegones primitivos que nosotros vemos, que es el cubo, el cilindro, el cono, etcétera, manejan una gama tonal, unas claves tonales grisáceas, ¿sí? Más bien neutrales, ni tan oscuras ni tan claras. Entonces ahí es donde cometemos el error. El tercer error sería ignorar sombras proyectadas. Entonces, por ejemplo, acá, al no tener la luz, pues no estoy definiendo muy bien cuál va a ser la sombra proyectada. Tenemos acá otro que sería todo con el mismo borde. Entonces, cuando hablamos de bordes, en inglés le llaman los edges, varía los bordes para dar profundidad y enfoque. Entonces, si yo defino o tengo el mismo calibre de línea, voy a decirlo con otro color, pues se ve plano. Yo necesito también cambiar la jerarquía lineal, algo que quiero trabajar en otra sesión con ustedes. Y es como si yo tengo una manzana que tiene una línea gruesa, que así, exagerando, pues eso hace que tenga un primer plano, sea protagonista. Y el segundo podría ser el cubo y este lo va a hacer un poquito más delgadito.
y al hacerlo más delgadito nos vamos a dar cuenta de la importancia de lo que estoy hablando. Vamos acá. Está. Entonces hay que tratar de siempre jugar con eso, con la jerarquía de la línea, ¿sí? Todo lo que está en primer plano se ve más difuso, tiende a verse como un buen primer plano, genera profundidad de campo, etcétera. Y también no simplificar. Si no entiende las formas simples, el volumen falla. Si nosotros no simplificamos, si no buscamos una referencia que tenga un poquito de perspectiva atmosférica y demás, o que todo se ve, que no se simplifica, sino todo tiene un nivel de detalle, pues todo me va a llamar la atención. Siempre es bueno como jugar que el primer elemento sea más detallado, el segundo medio y el tercero un poquito más bajito. Eso es lo que nos permite que si yo lo hago desde una planimetría es como un plano desde arriba. Sabemos de que aquí está la manzana, que posiblemente el cubo está acá y la botella está, pongo en un círculo. Aquí se puede apreciar que este es el primer plano, este de acá, lo que está acá. El segundo plano cambia, baja la tonalidad. Entonces, pongámosle un naranja. ¿Sí? Y tenemos el rojo, que sería el tercero. Entonces, todo lo que está al principio, al frente, tiende a verse más oscuro, no tan detallado. El segundo es como el intermedio y el tercero ya se va como alejándose del diafragma, del punto donde estoy yo en este momento. Entonces, eso genera una buena profundidad y hace que se vea súper interesante lo que estamos haciendo. Entonces, estos pasos son supremamente importantes, más allá de uno manejar un programa digital donde se puede facilitar muchos procesos y todo eso, es evitar esta cantidad de errores que pues normalmente lo hacemos sin querer queriendo, ¿no? Y no lo hacemos de manera intencional, pero tampoco estamos conscientes de que así sea algo tan sencillo, hay que hacerlo con lógica, ¿sí? Entonces, en este tipo de trabajos, eh, la luz más la forma es igual o nos indica que ahí se va generando sombra más perspectiva igual a volumen. Lo repito, si nosotros aplicamos luz más forma más sombra más perspectiva igual a volumen, ¿sí? Entonces uno debe pensar en 3D, pero sabemos de que estamos dibujando totalmente 2D. Entonces, en términos prácticos, me perdonarán si de pronto he estado muy extenso con la teoría, vamos a hacer una figurita. ¿Listo? Vamos a hacer como una especie de bodegón pequeñito. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Primero trabajen con gris, digamos el Canva, porque gris para poder descansar de los ojos. Yo no dibujo en blanco porque me cansa la vista. Entonces es mucho más interesante trabajar sobre fondos un poco más oscuros. De hecho, casi todo lo que tenemos tecnología tiene modo oscuro. Y es para evitarnos enfermedades, agotarnos, porque el blanco cansa muchísimo, ¿sí? Entonces el gris también nos ayuda a que si vamos a hacer iluminaciones, pues se pueda ver bien. Entonces, con el blanco vamos a hacer una aproximación de un bodegón. ¿Listo? La idea es que no sea totalmente súper complejo, sino busquen un bodegón. ¿Listo? Yo lo voy a hacer acá a continuación. Busca un bodegón y que cumpla como por lo menos con 3 elementos. ¿Sí? O bueno, en este caso voy a hacer 2. Entonces, primero voy a hacer un cono acá. No tienen que hacerlo súper perfecto. Y lo hacen así, muy tranquilos, sin desesperarse. Y aquí hacemos una esferita.
Listo. ¿Qué sigue después? Hacemos una línea de horizonte. Y aquí ya estamos haciendo la parte de sketch, que es un bosquejo simple, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esta parte tan primitiva y según la referencia, hay que trabajar de atrás hacia adelante. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, acá en la nomenclatura voy a colocar sketch, sketch, y abajo voy a colocar fondo. Voy a hacerlo en mayúscula. Entonces acá vamos a tratar de representar lo que estoy viendo. Entonces aquí en la mitad hago con la herramienta marco, voy a empezar con degradado, darle esa oscuridad. Entonces lo que yo suelo hacer es coger el color y lo voy pintando de acá hacia arriba. Entonces voy a hacer que la luz entre como por acá. Entonces importante que tengan la referencia. Pintan acá muy tranquilos. Ahí dejo la insinuación para que se entienda que por allí va a entrar la luz. Listo. Ahí mismo en ese fondo no pasa nada. Puedo hacer la otra selección pero hacia abajo. Y con ese mismo pincel el 30 vamos a empezar a pintar suavecito. Vamos a pintar. Aquí está iluminado. Entonces acá pintamos tranquilamente. Y en teoría ya tenemos como un fondito, ¿sí? Un fondito no tan complejo, no tan estresante, porque a veces se complica uno haciendo dibujos muy complejos. Listo, entonces fíjense acá cómo se ve, sin el sketch. Luego de eso, como les decía que hay que traer de atrás hacia adelante, hay que tener en cuenta cómo vamos a empezar a hacer ese paso a paso. El primero es el sketch. El segundo, vamos a empezar a aplicar colores planos, lo que yo denomino shapes. Entonces hacemos otra capa, shapes, usamos la herramienta pluma y tratamos de que sea lo más pulido posible. Seleccionamos rápidamente y buscamos un tono intermedio. ¿Listo? Un tono intermedio y empezamos a definir la sombra donde va a estar la oscuridad. No lo voy a hacer tan perfecto. Voy a utilizar un pincelito, puede ser este. Si alguno está interesado, pues me escribe por interno y le paso los pinceles. Y empezamos a pintar. No busquen ahorita perfección, que quede mejor dicho súper bien. No se estresen por eso todavía. Entonces acá hacemos esto. Listo. Ya tenemos shapes. Entonces voy a poner aquí más bien cono. Y en otra voy a colocar esferita. Listo. Ahora sacamos esta herramienta. La bajamos un poquito. Creo que está muy grande. Ahí. Me gusta más este tamaño. Y ese lo vamos a hacer con un tono
No tan parecido, pero por lo menos que se vea la diferencia. Y fíjense que es muy práctico aplicarlo, ¿sí? Entonces en este punto donde empecé inicialmente con un sketch que es como dibujar las formas principales, no hay necesidad de pensar como en detalles, sino sencillamente ubicar los elementos dentro de la espacialidad. Y luego de eso, aplicar el color plano, ¿sí? Entonces ahí definí cuál va a ser mi dirección de luz, digamos de dónde va a estar las sombras, que las quiero hacer atrás, ¿listo? Y eso me da lógica porque la luz entra de acá. Listo. Apagamos el sketch en esfera. Entonces en este candadito que voy a oprimir ahorita, que parece como si fuera un ajedrez, escojo el pincel, el 30, y vamos a empezar a trabajar con la luz. Entonces mi manera de explicar rápido es practicando. Soy muy práctico y a veces no tan teórico. Un poquito de luz. Listo, y ahí tenemos el primero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienen muchos elementos que hay que definir. Acuérdense que acá en ese punto debe haber sombra de contacto. Tiene que haber muchas pautas para que mi trabajo se vaya viendo bien. Entonces acá igual, coloqué el candadito. Yo selecciono con la herramienta varita mágica para que solamente me pinte acá. Y en ese orden vamos a hacer un poquito más oscuro. Listo. Entonces acá, como es la sombra de contacto, lo hago más oscuro. Hago una iluminación acá. Y en este punto es donde yo les digo que hay que tener la oclusión. Entonces la oclusión es acá porque hace que se sienta que es un objeto que está golpeando ahí en esa zona y no se siente como un elemento aparte. ¿Sí? Entonces se siente que está tocando. Obviamente lo pueden hacer mucho más oscuro. Y ahí se ve. Las sombras las voy a hacer acá en este punto. Sombras. La vuelvo con esta herramienta. Y vamos a empezar desde esta esquina, como ir definiendo cómo lo estoy haciendo. Entonces acá lo subo. Yo no dejo el negro total, pero es para poder hacer esto. Entonces fíjense que ustedes al ver nomás esto, ya estamos teniendo elementos que se supone que son bidimensionales y están dentro de un plano totalmente tridimensional. Obviamente no tengo nada acá de primeras, acá está en la mitad y aquí tenemos lo que sería el fondo y por supuesto la luz. Entonces en el cono ya puedo pararme acá, agregar unas iluminaciones. Ok, es el cono, perdón. Listo, entonces acá pintamos. Y aquí estamos teniendo de a poquitos, no es que sea ya para allá, pero de a poquito se va formando ese bodegón. Y cuando uno quiere hacer más amplio la sombra, espaciarlo acá con H. Eso. Este punto de la sombra
tengan en cuenta que como tenemos la sombra de contacto, ¿listo? La sombra de contacto es donde se va a ver más oscuro. Entonces, en teoría, si yo hago una máscara, que máscara es esto, y empiezo a pintar nuevamente con ese pincel, pero en la final tiende a verse más realista, porque entre más se aleje la sombra, se va difuminando, ¿sí? Y aquí le puedes dar un efecto de filtro, desenfocar gaussiano, y ahí se le ayuda a la pieza un poquito más. Entonces en este voy a dar un poquito más de claridad. Listo. Entonces acá organizamos todo. Voy borrando acá, pues no mentiras, bájalo ahí. Entonces fíjese cómo se va viendo. Va cogiendo forma, es un ejercicio práctico, no es un ejercicio para que ustedes se compliquen la vida. Entonces, la idea y la intención, muchachos, es que ustedes puedan hacer este ejercicio con mucho gusto. Yo les voy ayudando si de pronto quieren escribirme por las redes sociales. Recuerden que mi número de WhatsApp es 321-226-9279 y allí yo les puedo resolver cualquier inquietud. Este es un ejercicio que lo pueden hacer ustedes y me lo pueden mostrar. Ya si quieren entrar al programa, recuerden que aquí abajo está todos los sliders donde se va mostrando los módulos, el programa que también puede estar en Hotbar y demás. Entonces les agradezco por estar acá. Si te gustó, dale like, compártelo y guárdalo porque puede que de pronto más adelante lo necesites. Y recuerda que esto es Nook Academy. Espero que te haya gustado. Chao, chao.